lección número 14, la segunda de Castilla, hablando de los arebacos. Los arebacos es uno de los pueblos más importantes, más belicosos y que más problemas dio a Roma en la conquista de España. Veremos que sus palabras, tanto la raíz are como la terminación acos, parecen palabras célticas, por menos indoeuropeas. Son, por tanto, un pueblo céltico, considerado a veces dentro de los celtíberos, que hablaban una lengua celtíbera, que era muy parecida, para que os hagáis idea, al irlandés, al bretón, al galés, aunque en el análisis de las lenguas indoeuropeas da la impresión que es una lengua que se había separado del tronco común antes de estas lenguas del oeste europeo. Fijaros que en el España de Avieno, ese romano que toma un manuscrito de un viajero de la costa, como es natural, al ser un viajero que ha recorrido la costa de Hispania, el siglo VI a.C., habla muy poquito de los pueblos del interior. Prácticamente habla de que están los vascones sobre el Ebro, aunque alguien cree que esto es una interpolación más moderna. Habla de los ceretes, los posteriores cerretanos, habla de Ilerda y habla mucho de todas las costas hispanas, pero en el interior apenas da datos. Habla de unos pueblos llamados draganos, que unos consideran que estaban en Galicia, otros creen que se refiere a pueblos de Aquitania, Bretaña. Habla de los cemsos, los lucios, los sefes. Da la impresión que todos estos son pueblos indoeuropeos, diferentes a los tartésicos y a los íberos. Habla también de los beribraces como pueblos montañeses de la cordillera. Veremos que aparecerán también beribraces en el Pirineo, como si fuera un pueblo que había ocupado siempre las altas cumbres. En la España de Estrabón, por fin aparecen ya los arebacos. Aparece como un pueblo de mucha personalidad, diferenciado a veces de los celtíberos, aunque a veces está incluido en los celtíberos, en relación con los bacceos, y sobre las tierras de carpetanos, de los celtíberos de Cuenca. Es un pueblo que aparece en esta encrucijada. Para Plinio también siguen apareciendo los arebacos, aparecen también los pelendones y también aparecen los celtíberos. Siempre vamos a tener esta dicotomía arebaco-celtíbero, siempre he considerado al arebaco como una de las grandes tribus celtíberas. Es decir, que los arebacos están, como vimos antes en los verones, los arebacos están en esta encrucijada de la España indoeuropea céltica, donde luego veremos que hay unos pueblos como subsidiarios de los arebacos, que van a ser los lusones, los velos y los titos, que van a invadir Aragón y van a separar la Edetania de Zaragoza, o Sedetania, de la Edetania ibérica. Pero ellos son como uno de los puntos de gravedad más poderosos de esta España indoeuropea o España céltica. Por eso nadie duda de su carácter indoeuropeo y céltico, pero si eran celtíberos, hay que aclarar que celtíbero significa, para los cronistas ya romanos, hispano-romanos, decían que ellos mismos, el hispano, era una mezcla de celta y de íbero. Es decir, que lo decían los propios hispanos, sabían que antiguamente se había producido esa mezcla. ¿Cuándo se ha producido esa mezcla entre un mundo ibérico y un mundo céltico? Hay que decir que podríamos llamar mundo ibérico, que quizás es equivocado llamarlo así, a una España muy antigua, probablemente desde el Paleolítico, procedente probablemente de África, donde llega el primer sapiens, que se va a mezclar con una España, con un pueblo también paleolítico, también un sapiens que va a llegar por el norte y que va a dar origen al arte franco-cantábrico. Este arte se ha demostrado que baja hasta la zona de Málaga, es decir, que si hubiera, esto es una teoría de Bosch, un gran arqueólogo historiador catalán, que cree que había habido en España, en el Paleolítico, dos entradas, una europea, que va a definir la España indoeuropea, aunque posteriormente, luego esto veremos que se repite muchas veces, por eso es mejor hablar indoeuropea que céltica, porque hay entradas después en el año 1000, en el año 500, hay entradas indoeuropeas, pero creemos que ha sido una constante de la historia, las entradas desde Europa, ya que era punto final en una región de un clima mucho mejor que el resto de Europa, y a la vez Bosch opinaba que el mundo, la toponimia mediterránea, la toponimia prerromana que había en España, muy diferenciada de la toponimia indoeuropea, procedían de pueblos que habían entrado desde África. Hablaba primero de pueblos capsienses, pueblos camitas, de la cultura de las cuevas, luego hablaba de una nueva entrada en la zona de Almería para crear la cultura del Algar. Es decir, que para él la mezcla de Europa y África habría dado origen a dos razas, una la raza que luego daría origen al pueblo ibérico y otra la raza que daría origen a los pueblos indoeuropeos.
Esto se discute si la genética parece, no es muy fiable aún la genética, parece que las dos entradas, una de pueblos posteriores más indoeuropeos y otra de los primitivos probablemente íberos, se habían producido ambas por las costas de Europa y otra del interior de Europa. Es decir, pero incluso en esa teoría aparecen como dos Españas. Para vos había una tercera España, que iba a ser la España pirenaica, diferenciada de la España indoeuropea y de la España ibérica, que consideraba quizá protovasca, donde quizá se había originado parte del idioma vasco y luego del idioma ibérico. Es decir, como veis, es todo complejo, pero sí que está claro que el mundo arevaco pertenecía a este mundo céltico, pero que en su origen, al decirse ellos mismos celtíberos, estaban insinuando que quizá una colonización indoeuropea o céltica estaba sobre una base ibérica. Por eso se denominaban celtíberos. Para otros, celtíberos significa celtas en tierra de íberos, pero viene a significar lo mismo. Es decir, que si eran tierras ocupadas por un pueblo originario, y que luego daría origen al mundo ibérico, que podríamos llamar proto-ibérico o preibérico, habían recibido luego la influencia poderosísima de pueblos indoeuropeos, que pueden ser tanto desde estas primeras entradas del Paleolítico como entradas posteriores desde el centro de Europa. Entonces los arebacos realmente van a ocupar una posición muy estratégica, porque es un pueblo serrano, es un pueblo montañés de altas mesetas, no es un pueblo como los que vimos hasta ahora de llanuras regadas por grandes ríos, como eran los pueblos del Ebro, o como van a ser los Vacceos, el corazón del Duero. Ellos están donde nace el Duero, y fijaros que habíamos visto antes cómo en las cordilleras de la Demanda, de Urbión, de la Sierra Cebollera, prácticamente hasta el Moncayo, había un pueblo que eran los Pelendones. Que irían por la Sierra de Cabrejas, Numancia, hasta Ágreda. Este es el pueblo Pelendón que lo hemos visto antes, que bajaba en la cabecera de la Arlanza. Pues bien, los arebacos se mueven en lo que son ya las grandes llanuras del Duero, cuando la gran curva del Duero, en torno de Soria a Almazán, probablemente hasta Aranda, es decir, que ellos irían por las peñas de Cervera, la Sierra de Cabrejas, el sur de Numancia, hasta quizá el puerto del Madero y el sur de Ágreda. Después se ha comprobado, luego lo veremos, que Ágreda parece que en su raíz, en su nombre, está insinuando un territorio arevaco. Y se cree que los arebacos probablemente llegaron hasta el Moncayo, dejando a los pelendones la zona de Muro de Ágreda, el puerto del Madero, hasta la frontera actual con La Rioja. Incluso bajando los pelendones, habla de bajar por el valle de la Lama, luego lo veremos. El caso es que si ellos llegan hasta el Moncayo, luego irían por la divisoria, Duero, está el río Arabiana, que vierte al Duero, divisoria Duero-Jalón. Se cree que dominaron Medinaceli, lo cual supone una entrada en el valle del Jalón. Se habla también de que dominaron la cabecera del Tajo, lo cual es ya muy importante, porque entonces habrían suplantado a los lusones, que hemos visto que aquí hay pueblos que se llaman Luzaga, Luzón, y todo indicaba que los lusones habían estado en este territorio de la cabecera del Tajo, pero también a veces se dice que los lusones son incorporados por los arebacos, con lo cual no habría contradicción. Si los arebacos incorporan a los lusones, sin duda pues han incorporado toda la cabecera del Tajo. Luego se sabe que era arevaca Sigüenza, es decir, que su límite probablemente iría hasta los desfiladeros de Sigüenza. Quizá en un primer momento la frontera Sigüenza-Alcolea hubiera sido, donde pasa la Nacional 2, habría sido la frontera arevaca y a partir de esa Alcolea habrían empezado los lusones y luego probablemente habrían sido incorporados a los arebacos. De Sigüenza, el límite se cree que iría o por la sierra de Ayllón, Guadarrama, la sierra de Pela, pero probablemente bajaban las laderas de la sierra. Eso parece cada vez más claro que los arebacos dominaban todas las laderas sur de la sierra hoy en provincia de Madrid. En parte se sabe por qué Segovia, cuando se inicia la Reconquista, fijaros que hasta el Monte del Pardo llegaba a Segovia, es decir, Segovia reclamaba grandes territorios de Madrid. Y es muy probable que toda esa zona de encinares de Madrid haya sido arevaca, porque veremos que los carpetanos es un pueblo de llanura arcillosa, cerealista, olivarero, entonces no es un pueblo serrano, sino que quizá todas estas zonas de encinares
sería del pueblo arevaco. Entonces el límite estaría muy claro, pues iría probablemente por la zona de Robledo de Chabela, El Escorial, Manzanares, Miraflores, La Cabrera, y luego seguiría por Cogolludo hasta los desfiladeros de Sigüenza y Alcolea, o seguirían la cabecera del Tajo. En el extremo, fijaros que aquí habrá discusión, luego lo veremos, sobre si Segovia era Baxea o era Arevaca, llegaban hasta el extremo en frontera con los betones. Hay una crónica en el Padre Flórez en que dice que había una estela en el puerto, dice el de Palomera, entre Cebreros y Navas del Marqués, una estela que decía hasta aquí llega la Lusitania, es decir, hasta ahí llegaban los betones, y a partir de aquí empieza la Tarraconense, que pertenecían tanto los arebacos. Es decir, es una frontera que está un poquito dentro de Ávila, cerca de la frontera de Segovia, pero dentro de Ávila. Porque aquí vamos a tener la ciudad de Arévalo, que por su nombre indica sería Arevaca. Pensar que los arebacos, hay quien dice que su nombre vendría del río Areva, y no se sabe qué río es el río Areva. Algunos creen que si Arévalo se llama así, es que su río sería el Areva, con lo cual sería el Adaja, pero el Adaja nace en Ávila, que es territorio betón. Otros opinan que sería el Eresma, de Segovia, y que eso dio nombre a los arebacos. Aunque, como vemos, esto es un apéndice importante, pero es un apéndice de la tierra arevaca. Fijaros que los arebacos en la zona esta tienen la frontera en Aranda. Se discute si Roa había sido arevaca, porque ahora Roa pertenece a la provincia de Burgos, es decir, hay una frontera con Valladolid, que es claramente tierra baxea, pero parece que la frontera iría por Aranda y después iría desde Arévalo iría por Turégano, Sepúlveda, es decir, la frontera un poquito de la zona de Pinares, que pertenecería a los baxeos, de la zona ya serrana, ya de Encinares, de Quejigales, de Segovia, sería Arevaca. Fijaros que los arebacos van a tener ciudades muy poderosas, van a tener Tiermes, va a estar Clunia, luego lo veremos, que va a ser la capital de un convento jurídico de la provincia tarraconense, un convento jurídico importantísimo. Pero en principio este era el límite escueto arevaco. Fijaros que los arebacos ocupan una posición muy curiosa porque es casi simétrica de las tierras betonas. Los betones están a caballo de la cordillera ibérica, llegan hasta el Tormes, llegan hasta Salamanca y luego llegan hasta el Duero, y por el sur llegan prácticamente hasta el Guadiana, Talavera, y esta sí es la frontera que hemos dicho que había un hito, un mojón que señalaba la frontera entre betones y arebacos. Entonces, si os fijáis, los arebacos forman también, cogen todo el espolón del sistema central, perdón, he dicho ibérica, el sistema central, y llegan hasta la ibérica, hasta el Moncayo. Probablemente, luego veremos, dominaron las cumbres de la ibérica, quitándoselas a los pelendones, pero vamos a ver que van a dominar también la divisoria con el Jalón, es decir, con los valles mediterráneos, es decir, que ellos ocupan toda la que es la España atlántica, en su punto alto, donde nace el Duero, hasta el Moncayo, es decir, que es un espolón hacia el Ebro, y luego veremos que es un espolón hacia el Tajo también, es decir, que ellos, por tierras muy altas, por tierras serranas, son una especie de acrópolis hispánica en una encrucijada de valles, Tajo, Ebro, Duero, ibérica, sistema central. Fijaros que los arebacos son un pueblo que tiene, los crónicas romanas hablan de un pueblo muy, muy batallador, un pueblo muy inquieto, porque da la impresión que continuamente están presionando a sus vecinos. Fijaros, aun teniendo un territorio que es un territorio espléndido, porque es toda la curva del Duero, las tierras más fértiles de Gómara, de Almazán, aun dominando Ágreda, con el Moncayo, es decir, pudiendo haberse acostumbrado a una especie de una cultura y una civilización en estas tierras altas, ellos dan la impresión que hacia el Jalón tratan de presionar siempre hacia el Jalón. Claro, el Jalón es un río ya más rico, mediterráneo, que va al Ebro. Siempre aparecen como presionando, como haciendo que los lusones que estaban aquí en el Jalón, hasta Tarazona, y que seguían la cabecera del Ebro, los lusones parece que siempre están como aliados a ellos, como subordinados a ellos. Incluso llega un momento en que parece que los lusones han desaparecido y los arebacos han ocupado el territorio de los lusones. Pero no solo los lusones, también los velos y los titos que estaban en el Jiroca, en Daroca, hacia Cariñena, Belchite, incluso la zona de la Bayucanta, la laguna Bayucanta, que estaban los titos. Da la impresión que también ellos son presionados por los arebacos
llegando hasta los turboletas de Teruel. Es decir, los arebacos parece que quieren ejercer un dominio celtíbero, estos son pueblos celtíberos, pueblos celtas sobre territorio ibérico, un dominio sobre estos pueblos. Logran confederaciones, pero poco a poco Roma los va ocupando y ellos entonces tienen enfrentamientos con los arebacos, hasta el último enfrentamiento de Roma con los arebacos. Pero da la impresión que ellos quieren dominar toda la cabecera de los ríos que van al Ebro, como veremos también que querían dominar la cabecera del Tajo. Fijaros que también hacia el norte van a presionar a los pelendones, por ejemplo Numancia. Numancia había sido los pelendones, luego pasa a ser de los arebacos. Dicen que luego Roma se la devuelve a los pelendones. Pero se observa una presión continua del mundo arebaco para intentar llegar a las cumbres de la cordillera. Quizá pelendones y arebacos eran hermanos, pero en muchas crónicas ya los pelendones han desaparecido y los arebacos ocupan la frontera. Fijaros que también en la zona de Ágreda, es un tema a discutir, se habla en muchas crónicas que Calahorra, que era la capital de los vascones, de esta riquísima zona del Ebro, está siempre atacada por pueblos celtíberos. No se nombra a los arebacos en esos pueblos. Existe la duda si existe aquí otro pueblo ya denominado celtíbero, o si eran los lusones de Tarazona, pero en toda la zona de Calahorra esos pueblos no pueden ser los lusones. Probablemente es un pueblo, o bien es un pueblo celtíbero que desconocemos su nombre, o bien son los arebacos que están tratando de tomar el Ebro. Viendo cómo son los arebacos, es muy posible que fueran ellos. Aunque luego veremos que hay una discusión porque el obispado de Tarazona, cuando ya cae Roma, los obispados marcan normalmente el límite de antiguos pueblos. El obispado de Tarazona llegaba hasta el Duero, llegaba desde el río Tera, cogía Numancia, hay quien dice que Soria pertenecía al obispado de Tarazona, y cogía todo el Jalón, como si hubiera habido un antiguo pueblo celtíbero, quizá lusón, prelusón, que habría dominado toda esta zona. Probablemente un pueblo al cual los arebacos le habían quitado Ágreda y luego habían presionado, pero parece como si hubiera habido un pueblo aquí diferente a los arebacos. Luego, cuando Navarra inicia la reconquista, luego Aragón dice que desde Numancia, desde el río Tero de Numancia hacia el sur, en esta misteriosa línea, pertenecería a Navarra, es decir, no a Castilla. Es decir, como si hubiera aquí una misteriosa frontera dentro de los arebacos, donde quizá había habido un pueblo celtíbero diferente, los arebacos, como hicieron con los pelendones, lo habían suprimido. Entonces, como veis, los arebacos presionan en el sur, hacia el Tajo, presionan hacia el norte, presionan hacia el Ebro. Es un pueblo muy inquieto. Sin embargo, en la frontera con los vacceos parece que todo es tranquilidad. ¿Por qué? Porque se cree que vacceos y arebacos son pueblos hermanos. Se cree que vacceos, o sea, arebaco, según algunos, sería are-vacceo, es decir, sería quizá vacceos del oriente, vacceos de las montañas, vacceos del sur. Otros creen que al revés, que vacceo viene de arebaco, serían los vacceos. Los vacceos serían los arebacos del Duero, de la llanura. El caso es que la relación vacceo-arebaco es siempre muy buena. Cuando Roma ataca a los arebacos, los vacceos les ayudan, por eso Escipión lo primero que hace es quemar los trigales de los vacceos para que no puedan ayudar a los arebacos, es decir, que hay una relación muy buena entre vacceos y arebacos. La relación con los betones nos es desconocida, pero sabemos que vacceos y betones tuvieron muchos problemas, se disputaban Salamanca, por lo cual quizá no sería, su frontera era muy pequeña y probablemente sus intereses eran muy parecidos, intereses de pueblos ganaderos, serranos. No tenemos datos sobre enfrentamientos. Sabemos que los vacceos llegan a hacer alianzas con los carpetanos y con los olcades, que son los celtíberos de Cuenca. Quizá en esas alianzas se habla de vacceos y se está incluyendo a los arebacos, lo cual indicaría que hacia el sur, hacia los carpetanos, de Madrid y de Guadalajara, las relaciones serían buenas. Pero no lo tenemos claro. Aquí sí que hay una discusión porque los cronistas romanos hablan de que Segovia era arebaca y a mí no me cabe ninguna duda. Aquí tenemos Arévalo, es decir, perdón, Arévalo sí está aquí, está equivocado, claro. Es decir, que tenemos muchas palabras, misma Aranda, que hablan como de ese misterioso río Areva, que no sabemos si es el río Eresma, si es el río Adaja, pero da la impresión que esta zona serrana, que continúa el Duero por toda la cordillera, parece que va muy bien con la tipología del paisaje arevaco.
porque es un paisaje de altas mesetas, serrano, de cordilleras, mientras que los vacceos son un pueblo cerealista que tienen las ricas llanuras del Duero, del Esgueva, del Pisuerga y de la zona de Pinares. Es decir, que así como hay un contraste muy claro entre vacceos y betones, que los betones son un pueblo de ganadero, los vacceos son agrícolas, yo creo que lo mismo pasa aquí. Es decir, que la frontera iría por la zona entre bosques y llanuras, y si en todo caso en algún momento se habla de que los vacceos son fronteros con los carpetanos, no creo que sea a quien dice, no, tras la derrota de Numancia en Roma pudo que esto lo entregara a los vacceos, pero los vacceos habían estado aliados de los arebacos. Es extraño. Quizá pase que, siendo arebacos y vacceos pueblos hermanos, alguien, por simplificar, dijera que los vacceos eran fronteros de los carpetanos. Sí que se habla de alianzas en vacceos carpetanos, como si no existieran los arebacos en medio. Y puede que efectivamente pasara lo que algunos dicen, que los vacceos ocuparan esta zona de Segovia. Pero en origen este territorio, sin ninguna duda, era territorio arevaco. Hay dudas sobre si Roa era arevaca o no, porque la provincia de Burgos captura hoy Roa, como captura Aranda, y esa frontera sin duda responderá a antiguas fronteras. Pero parece que Roa era vaccea. Con lo cual aquí los arebacos irían por Clunia. Fijaros qué ciudades tan importantes. Clunia es la capital de un convento jurídico diferente del de Zaragoza, dentro de la Tarraconense, que llegaba hasta Guipúzcoa, el convento que vimos cuando hablamos de los vascones, vimos cómo Roma, separando vascos de vascones, crea este convento jurídico para integrar las provincias hoy vascongadas, Burgos. El convento cluniense, toda Soria, era un convento muy grande, muy importante, y muy diferente del convento de Zaragoza, que era un convento ya más ligado al Mediterráneo. Y tiene Clunia, va a tener Tiermes, va a tener Sigüenza, va a tener Atienza, como hemos dicho, va a tener grandes ciudades en la zona de Soria, va a tener Numancia, va a tener Segovia, va a tener Arévalo, Sepúlveda, Turégano. Es un territorio con ciudades poderosas e importantes. Entonces, como vemos, si vacceos y arebacos fueron un pueblo unido, fijaros qué importancia tienen en la península. Es un pueblo muy importante porque tendrían toda la gran vaguada del Duero, la llegada del Pisuerga, de los grandes ríos, y tendría después toda su acrópolis. Es decir, los arebacos serían como la acrópolis de los vacceos. Su zona alta, sus altas mesetas, su nacedero del Duero, sus cordilleras, serían como los que defenderían a los vacceos de los ataques desde el Ebro, desde el Tajo, desde el sur. Es decir, que son como la acrópolis vaccea. Fijaros qué importante es entonces, porque prácticamente este territorio iría desde los Astures, los Turmogos, los Betones, sería toda la Valladolid, parte de Palencia, Zamora, parte de Salamanca, Segovia, Soria, todo el sur de Burgos, y que con gran parte de Castilla sería un territorio vacceo arevaco. Pero también podemos observar otra posible alianza o confederación, y es que clarísimamente Estrabón, incluso Plinio, Estrabón da mucha importancia al mundo celtíbero. Estrabón lleva a los celtíberos prácticamente hasta en frontera con los bastetanos de la zona de Jaén, Granada casi, toda la zona de Albacete, que son los Olcares de Cuenca, de la serranía de Cuenca, que llegaría hasta Alcaraz, hasta la Cazorla, y todo este territorio de las serranías de Cuenca, todo el territorio del Gabriel, del Júcar, de los Turboletas, donde antiguamente habían estado los Beribraces. Fijaros que Plinio sí que dice que la albufera de Valencia llega hasta los celtíberos, es decir, que los celtíberos están dominando toda la cordillera ibérica sobre el Levante, toda la serranía de Cuenca. Luego, fijaros que si los arebacos también están incluidos en los celtíberos, como lo están, domina todo el sistema central. Los vacceos dominarían el Duero, pero en general los celtíberos se considera, aunque a veces los vacceos introducen los celtíberos, se considera puramente celtíberos a los arebacos, a los velos titos, a los lusones, a los solcades, a los turboletas, es decir, todo este territorio montañoso. Así como los verones de La Rioja, aun siendo celtas, se les consideran celtas puros, más civilizados, no se les considera celtíberos, aunque probablemente sin duda lo eran. La celtiberia parece que incluye, que a veces los arebacos se diferencian porque es un pueblo muy importante, pero sin duda todo esto era el imperio, la confederación celtibérica, que vemos que es
muy importante en la península. Es la gran acrópolis montañosa que iría desde Cazorla y Seguro, en tierra tartésica, hasta las tierras vasconas, hasta las tierras cántabras y aquí hasta las tierras lusitanas. Fijaros la importancia de la Confederación Celtíbera. Entonces, antes hemos hablado de la relación arebacos-pelendones. Si los arebacos venían por Aranda, tendrían el Alto Esgueva, irían por las peñas de Cervera, por la Sierra de Cabrejas. Fijaros que aquí ya estaban los pelendones, probablemente hasta Silos, Salas, hay que lleva los pelendones por la Arlanza hasta esta frontera, que es Santa María del Campo, Muñó, es decir, todo este territorio que separaría a los pelendones, los turmojos de los arebacos, un territorio pelendón. Pero en caso de que llegaran solo a Silos, pues tenían una zona muy valiosa, porque toda la zona pinariega de Burgos y de Soria, una zona maravillosa. Y Numancia era pelendona. Fijaros que los arebacos se cree que son hermanos o pueblos hermanos de los pelendones, pero que al final los pelendones desaparece su nombre de la historia y todo pasa a ser arebaco. Como sabéis, Numancia ya en las grandes guerras es una ciudad arebaca y luego pasa a ser pelendona, según Ptolomeo, es decir, que da la impresión que Roma se la ha devuelto a los pelendones. Pero los arebacos y los pelendones son pueblos muy ligados y donde al final arebaco y pelendón desaparecerá y pasará a llamarse todo como territorio arebaco. Fijaros que incorporarían entonces los arebacos un territorio maravilloso, que es toda la zona pinariega pelendona. Nos preguntamos hacia el sur, como antes hemos visto, se titula Los amenazantes arebacos. Los arebacos tenían Guadarrama, Ayllón, la Sierra de Pela. Después toda esta tierra donde la cordillera parece sepultarse, una divisoria muy suave, hasta el Moncayo. Y aquí estarían los velos, titos, lusones del Jalón. Pero parece que los arebacos conquistaron Medinaceli. Fijaros que ahora también la provincia de Soria tiene esa extraña entrada en Medinaceli, en el Jalón. Y parece que los arebacos controlaron a los lusones, a los velos, a los titos. Es decir, que ejercen una presión clara sobre el Jalón. Es decir, alguien dice, no, la divisoria en Duero-Ebro, Duero-Jalón era la frontera arevaca. Pero esa divisoria va demasiado cerca del Ebro, del Duero, demasiado cerca de Almazán. Entonces, probablemente la frontera actual de Soria con Zaragoza, que captura parte de estas laderas que bajan hacia el Jalón para Soria, probablemente esa sea la verdadera frontera, no la divisoria que mermaría mucho a los arebacos. Y luego nos preguntamos qué pasaba en el sur. Fijaros que Sigüenza, una ciudad poderosísima, al pie ya de la cordillera, pero ya sobre Lenares, en la cabecera de Lenares, Atienza, son arebacas. Es decir, que los arebacos han descendido la cordillera, no se han adaptado solo al Duero, sino que han descendido la cordillera hacia el valle del Jarama, de Lenares, es decir, hacia el valle del Tajo. Ya vimos que por aquí también atrapaban la cabecera del Tajo, querían atraparla. Es decir, que todo lo que se llama frontera de la comarca Sierra Norte de Guadalajara, frontera de la tierra de Sigüenza, hasta la tierra de Molina y Alto Tajo, probablemente era toda arevaca. Porque los carpetanos hemos visto que son un pueblo más cerealista, más de llanuras, de arcillosas. Probablemente este territorio era arevaco. Y si seguimos esta línea, pues hacemos que vaya la línea por La Cabrera, por Manzanares el Real, hasta Robledo de Chabela. Es decir, que todas las sierras de Madrid serían arebacas. Esto tendría una confirmación cuando en la Reconquista Segovia dice que todo este territorio es suyo. Y Madrid prácticamente casi era de Segovia. Es decir, que Madrid, que está en la frontera de dos geologías diferentes, de las granito y los encinares respecto a las tierras arcillosas, pinares y olivares del sur, podría ser la frontera entre un territorio arevaco y un territorio carpetano. Y lo mismo podríamos decir con el Ebro. Si los arebacos han atrapado a los pelendones, fijaros que entonces habrían dominado la cordillera de la Ibérica, igual que habían dominado el sistema central, la cordillera de la Ibérica hasta el Moncayo, con Ágreda como su capital. Y como es natural, ellos van a intentar llegar al rico Ebro. Entonces está claro que los pelendones probablemente sean esas crónicas de los celtíberos que están atacando las ricas ciudades del Ebro, de los vascones, de Calahorra,
Alfaro. Probablemente son arebacos que han arrebatado a los pelendones sus divisorias y que están bajando hacia el Ebro. Y quizá lo mismo se decía, sí, en la zona de los Verones y de la zona de esta riquísima zona de los Verones. Luego hablamos en su momento como había una frontera, esta era una zona llena de bosques, y en cambio a partir de Arnedo, a partir un poco del Jubera, pasa a ser una zona muy deforestada hasta el Moncayo, insinuando que había habido un pueblo diferente aquí que aquí. Quizá eso tenga que ver con el pueblo de los celtíberos que están atacando esta zona. No sabemos si esos celtíberos son arebacos o son otro pueblo de nombre desconocido. Sabemos que aquí estaban los lusones del Ebro, en la zona de Tarazona. Y que hay una serie de pueblos celtíberos que están tratando de llegar al Ebro. Quizá esa deforestación procede de esas luchas, porque suponíamos que los vascones en su momento habían llegado a la Ibérica. Y probablemente los arebacos les fueron arrebatando la cordillera y llegando en sus ataques hasta Calahorra. Fijaros que hay un tema muy interesante, y es que desde San Lorenzo, la Sierra de Urbión, Lledó de Santiago, la Tierra de Alba y toda la Rioja Alta ha mantenido sus bosques, no solo ha mantenido sus bosques, ha mantenido la frontera en la divisoria. Eso es muy importante, es decir, la Rioja va por la divisoria, capturando el Alto Najerilla. Pensamos a veces si entre los ataques arebacos, verones y autrigones, que estaban unidos, los autrigones llegaban también a la Sierra de Demanda, lograron defenderse de los ataques arebacos, y por eso este territorio siempre fue verón y no lograron perder las cumbres. Por eso ahora la Rioja iría por la divisoria. Y sin embargo, que en esta parte de aquí, a partir de Logroño, de Barea hacia Calahorra, todas estas sierras que están ya más deforestadas, más abandonadas, fue así un territorio donde los vascones no pudieron resistir la presión celtíbera o arevaca, y por eso la frontera de Soria con La Rioja hoy, no va por la divisoria, sino que no va por Roncala, sino que se acerca mucho más hacia la zona de Alledo, de Alledo de Arnedo, y que esa frontera indicaría que los pueblos de Soria habían iniciado el descenso de la cordillera ibérica. Como luego veremos, como Ágreda está ya en la vertiente que vierte al Ebro, y que no era una divisoria, sino que han ocupado tierras al amparo del Moncayo que bajan hacia el Ebro. Es decir, que aquí los verones habrían logrado que los arebacos no cruzaran. Eso habría tenido que ver también con la conservación de todos sus bosques, la tierra de Cameros. Sin embargo, aquí los vascones habrían perdido esa frontera y habrían dejado que entraran por allí los arebacos. Es un poquito lo que os comentamos, porque aquí surge la gran duda de si en este territorio, donde las crónicas hablan de que los celtíberos estaban en torno a Calahorra, hay batallas en las llanuras de Calahorra, muchos lo han considerado equivocado, porque decían pues Calahorra era de los celtíberos. Es absurdo que si Calahorra era de los celtíberos, hubiera ejércitos celtíberos enfrentándose a los romanos en la llanura y no se hubieran refugiado en Calahorra. Eso es porque Calahorra sin duda no era celtíbera, era vascona, y los celtíberos están en las llanuras tratando de conquistar el Ebro, pero no pueden refugiarse en Calahorra, que siempre fue vascona. Entonces esto nos está indicando la gran duda sobre si este territorio estaban los arebacos o había otro pueblo celtíbero, porque se habla siempre de celtíberos, que los arebacos habían suprimido. Sería un pueblo que probablemente habría ido por Ágreda. Sabemos que los lusones luego van a ir por Calatayud, por todo el Valle del Jalón van a estar los lusones, que están también en Tarazona, es que les llaman los lusones del Ebro, pero nos parece que esta zona ya es excesivamente ya alejada de esa zona para considerar que estos sean los lusones. Entonces estos celtíberos del Ebro son los arebacos, son otro pueblo cuyo nombre desconocemos. Y acabamos con la visión de Numancia. Numancia es un símbolo en la historia de España. Numancia es una ciudad arevaca cuando se enfrenta a Roma. Roma ha ido poco a poco conquistando a los pueblos del área de Aragón, a los velos, a los titos, luego a los lusones, y por fin ha logrado rodear a los arebacos. Los ha rodeado también por la zona de vascones y verones,
que no se alían con ellos, y también porque ha quemado las cosechas de los vacceos. Es decir, Roma ha rodeado a los arebacos como el último pueblo celtíbero, antes de las guerras cántabras, último pueblo celtíbero que se opone a su dominio. Y Numancia va a ser la pesadilla de la juventud romana, porque varias generaciones o levas de jóvenes romanos venían a morir a Numancia. Le trajeron hasta elefantes para conquistar Numancia, hasta que ya Escipión, vencedor de Cartago, hará unos grandes fosos rodeando muchos kilómetros de Numancia, rodeando la ciudad, impidiéndola y prácticamente la toma por el hambre, ¿no? Una ciudad que la toma por el hambre, por un gran foso, más que por un enfrentamiento, una batalla directa. Pues Numancia ha sido el símbolo de la defensa de España contra el extranjero, la defensa del heroísmo, la defensa de los ideales. Y la toma de Numancia, sin duda, fue no solo un símbolo, fue algo muy real, ¿no? La destrucción y la muerte del pueblo arevaco en Numancia creo que aún se nota cuando uno recorre las tierras de Soria. Creo que la destrucción del pueblo arevaco supuso la despoblación de un territorio que había sido muy rico, muy poblado. La prueba era sus grandes ciudades, sus ganados, la riqueza de sus bosques, tenían el Duero. Era un territorio muy rico a pesar de su altitud, que tras la desaparición de Numancia es un territorio que creemos que se despobló, que no ha vuelto a cobrar en la historia protagonismo, porque en la Reconquista Soria pasa a ser una ciudad importante, pero pensando siempre en la meseta sur, pensando en la conquista de La Mancha y de Andalucía, muy pronto se despuebla y hoy sigue este territorio como un gran territorio despoblado. Creemos que es la herencia de la destrucción de Numancia, la herencia del valor de los arebacos. Muchas gracias.